Buenas tardes. Continuamos desde el Salón de Mayo en el Pabellón Cuba con esta jornada de presentaciones de novedades editoriales del catálogo de Ediciones La Luz en la Feria Internacional del Libro de La Habana. Este momento de la tarde comienza con el privilegio de presentar un título que llegó a nuestro catálogo, cuyo compromiso es con la joven literatura cubana, y entendemos que eso abarca más allá de la edad de sus autores, la capacidad de impactar en los lectores, de convertir a los textos en hitos dentro de la literatura cubana, de calar en la memoria emotiva y de convertirse en parte de los tesoros que se guardan en las bibliotecas personales, ya sea como referencia, como regalo o para presumir por la belleza de los libros. Es una suerte que me acompañen Roberto Méndez y lo haga Elian Peña también para presentar Descenso de Alceste. Ya en una composición similar estuvimos el año pasado, pero era al revés. Presentador Roberto Méndez y autor Elian Peña con su Jarasca de las Formas, libro con el que se incluía en Abrirse las Constelaciones. Pero Roberto Méndez llega ahora con la colección Merlich, Más Luz. Más luz, necesitamos más luz y más poesía, y por eso esta tarde entonces nos acompañan ellos. Vamos a permitir que sea Elian quien comience con las palabras de presentación y después Roberto Méndez compartirá su experiencia como autor del catálogo de La Luz. Buenas tardes, es un placer siempre estar con La Luz, estar en el Salón de Mayo, estar en feria. Como decía, volver a estar Roberto y yo delante de él. Como el año pasado, yo en una posición, aquella vez, esa posición que está el autor del cual hablan, ¿no? Y leen, ¿no? Todo terror. No sé. Sí, lo acabo de vivir, ¿no? Fue un terror feliz. Yo escribí, como suelo hacer, palabras, mientras desciende Alcestes. En las catacumbas cristianas de la Vía Latina, una pintura mural del siglo IV después de Cristo muestra a Heracles en la casa de Hades. En el momento en que ha ido en busca de Alcestes a la neblinosa y sombría morada de los muertos, el inframundo, ella se sacrificó en los comunes rejuegos entre dioses y hombres, en este caso con Apolo, por su esposo Admeto. Pero Heracles bajó al Hades, la casa también de una Perséfone cada vez más dentro del oscuro, y la reclama al dios. En el fresco de las catacumbas todos parecen serenos. Vemos a Hades sentado, a Heracles, el único a quien el miedo no toca, apartando al cerbero que custodia al lugar con sus 3 voraces cabezas. Y vemos a Alcestes, quien apenas esboza el rostro. Seguramente, después que Hades pronunció su juicio favorable, ella quedó así, sin atreverse a otro paso, hasta que el héroe tiró de ella y la condujo hacia la luz cegadora excesiva. Todavía llevaba en sus ojos un puñado de aquella muerte voluntaria. Escribe Roberto Méndez, revisitando no solo el mito y el fresco cristiano, sino Alcestes, la primera obra entre las conservadas de Eurípides, el autor trágico griego, considerado un innovador en el tratamiento de los mitos y en lo que podríamos llamar la humanización de los personajes. Roberto, que sabe que la cabeza del poeta está sobre las rodillas del tiempo, piensa, en cambio, que se equivocaron quienes creen que Alcestes va al sacrificio por su esposo. Ella solo puede caminar hacia el morir por sí misma, o en último caso, por todos. Incluso lo hace con una libertad sin cortapisas, inédita en el mundo griego. Nadie puede obligarla, tampoco detenerla. El poema, perteneciente al Descenso de Alcestes, publicado por Ediciones La Luz,
aparece en la sección inicial hacia el bosque sagrado, en la que la cultura greco-latina gravita y se alterna la prosa y el verso con singular belleza, porque leer a Roberto Méndez es adentrarse en un modo de filosofar, un discurrir entre la vida cotidiana o trascendente, es ser partícipe de la poesía como una forma de saber que funde reflexión y deslumbramiento. Estos versos son jirones de una tragedia, en la que al poeta le interesa más el descenso que el ascenso posterior, mucho más el viaje, sus causas y condicionantes, que el regreso, como escribe Eurípides, a la vida, abierto nuevamente los ojos, pues ella, Alcestis, introduce en el ya fracturado mundo clásico la noción de sacrificio redentor, al morir por sí misma y por todos. Solo eso permite que sea rescatada. De esa manera, solo al amor ahuyenta las sombras. Imagino, como Roberto, a los primitivos cristianos bajo ese fresco. Para ellos no había aún tensión entre la palabra y las leyendas antiguas. Ellos, que habían recibido aquel mito como una conserva de la infancia y que seguramente no habían leído a Eurípides ni a Homero, lo comprendían mejor que el que en el teatro aplaudía la sutil dialéctica de los parlamentos de Alcestis. La mujer velada debió alguna vez estremecerse si escuchó la sentencia de Juan. No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor. Ante aquellos ritos se sentía lista para dirigir una vez más sus pasos hacia la luz, y hacia ella avanzó. Leo y releo a Roberto Méndez, como se lee a un autor entrañable con quien conversar en la intimidad de la página y plantearnos, a partir de temas y abordajes similares, preguntas, formas, incluso de acercarse a la poesía. Leo Descenso de Alcestis en un avión rumbo a unas calles ahora invernales que una vez, no hace mucho, caminamos juntos. Lo leo en un tren hacia una ciudad de románicas y góticas catedrales y me detengo en Cuarteto del Apocalipsis, donde el poeta establece un diálogo con el último libro bíblico, escrito por Juan en la isla de Patmos, mientras los instrumentos están levantándose del polvo y dictan el escándalo de sus visiones. Para Roberto, la experiencia religiosa tiene que ver más con la contemplación del mundo, con el descubrimiento de la huella de Dios en él, y de esa convergencia nace una poesía auténtica, como por ejemplo los versos tan cercanos al autor de San Juan de la Cruz. Experiencia que influye en la actitud del poeta y en la orientación de la mirada. La sección siguiente, titulada Azul sobre Amarillo, nos reafirma que la belleza sobrecorredora de su poesía se afinca no solo en los motivos de su discurso, sino que aquí se diversifican como esquirlas de una mirada que se posa y encuentra lo poético en disímiles sitios afincados también en la tradición de la cultura occidental, sino además en la plasticidad y pulcritud de sus imágenes, en una sencillez tan arropadora como honda y al mismo tiempo matinal. Una cafetera en azul, obra del pintor amigo, La Rosa de Francia de Rodrigo Prats, un helado de Monet, un paisaje con remeras, las remembranzas de la infancia y la música que entona el indiscreto solo de la bienaventuranza, siempre trazando su paisaje variopinto, desde Mozart a una danza de espadero, en el pentagrama del poema, son materia lírica que dan cuerpo a eso que César López llamó azul cerámico, para referirse a esa cualidad plástica y pulcra en la poesía de Roberto, notable en títulos como Viento acabado tras Reino Fuerte y Autorretrato buscando, y palpable en este libro de Ediciones de la Luz. Su Cartites es, por su parte, una suerte de reafirmación desde el lenguaje y desde la fidelidad de que el poeta es un ser que tiene una visión extraordinaria de la realidad, incluso de la cotidianidad,
y que las experiencias y remembranzas culturales del sujeto lírico son modos de conectar pasado y presente, vida y muerte, cercanos a eso que Eliseo Diego llamó en su libro de traducciones, siguiendo a Quevedo, una conversación con los difuntos. Tanto Cuadernillo Romano como Casa de Hombres Solos nos reafirman lo anterior y se nos muestran como atisbos de una sensibilidad poética en la que aflora una voluntad de reflexionar, más allá de la pura expresión lírica, sobre la historia, la cultura y también el sentido de la existencia. Desde Hacia el bosque sagrado, la primera sección, atravesando todo el libro, Roberto reafirma su cercanía con autores para los que la poesía es una manera especial de filosofar. Pensemos en T.C. Eliot y María Zambrano. Y el modo de expresarlo es asumir en el poema recursos de otros géneros, el desarrollo narrativo de la épica y la reflexión del ensayo, o de la crítica de arte, como Daniel Céspedes ha notado en Alcestes, Girones de una tragedia, poema en el que se favorece una suerte de narrativa cinematográfica y prima la estructura alternada, cercana a la reflexión y una especulación que se hacen cotidianas y que aportan a los relatos de la cotidianidad la gravitación de lo poético. Vuelvo a leer los poemas en prosa de esta última sección, como Los borrachos traían el carro y De hombres solos. Además de los versos de Carabelito visita el edificio Sánchez según un viejo recorte de Camagüeyano, Roberto Friol, vuelto hacia la pared, habla en inglés, y Los días del pan, último del libro, para reencontrarme con el poeta, también ensayista, narrador y catedrático, reconocido con varios de los más importantes premios del país, desde que Cartas de Relación de 1988, que desde Cartas de Relación sabe que escribir poesía es tocar el piano con la pasión de un Beethoven, o también en una cubanía tan radical como universal es la palabra, una contradanza de Saumel que se escucha en los salones de Puerto Príncipe o en La Habana. Leo a Roberto y me siento en la soledad invernal de otros parajes, en la curiosidad del caminante que deambula por jardines hoy apenas ramas levantados por los Médici hace algunos siglos, mejor acompañado. Porque la poesía, justamente, sabe ser escapulario y nos pone a dialogar en la calidez de la humanidad con lo mejor de nosotros. Desde el mito y las páginas de Eurípides y ahora en la poesía de Roberto Méndez, Alcestes, que se entrega con una lucidez que llega a parecernos casi cruel, continúa en su descenso porque ha escogido morir como semilla de algo nuevo y aún incierto para ella, donde radica precisamente la poesía. Gracias a Darío Peña por estas palabras de presentación. Ahora queremos escuchar las impresiones del autor sobre estas y sobre el proceso creativo y el resultado del libro. Bueno, en estos casos ya es un lugar común decir que uno está muy emocionado, pero lo más difícil es oyendo y mirándolo a uno mismo, tener la sensación de que ni siquiera voy a poder contar esto en mi memoria, porque no lo van a creer, porque lo que está sucediendo viene a recordarme algo que tiene alguna relación con el origen del libro, y es en un invierno en Roma, levantar los ojos dentro del Palacio Vaticano y descubrir eso que tantas veces había visto en las producciones de la Academia de Atenas de Rafael, es decir, esa colección de intelectuales y filósofos griegos que en la realidad jamás ni se llevaron tan bien ni se juntaron de esa manera. Sencillamente es un símbolo, pero un símbolo impresionante de lo que era la sabiduría. Ver juntos a Platón y Aristóteles, Heráclito y Demócrito, Euclides trazando allí sus círculos. Y cuando miro ahora al público, tengo la impresión de que nadie me va a creer después que este libro se presentó no solo por las ediciones La Luz,
sino con un público que incluía desde Nelson Simón hasta Daniel Céspedes, desde Luis Yusef hasta Vivian Martínez Tavares y Alberto Peraza. Porque la gente dirá que es mentira, que eso es como la Academia de Atenas, que a todos los pinté, a todos los ilustres los puse juntos en un lugar. Lo segundo, un detalle anecdótico, porque a veces la vida es más rara que cualquier exégesis. Efectivamente, disfruté muchísimo en aquella catacumba de la Vía Latina, que era además una visita especial porque no, y creo que sigue sin estar abierta al público, se descubrió de una manera fortuita haciendo el pavimento de una calle de Roma, la Vía Latina, convertida en calle moderna con aceras, tragantes y no sé qué, y que era una de las actividades colaterales a aquellas reuniones que yo estaba del Consejo Pontificio de Cultura. Y yo creía ingenuamente que iba a un sitio que tendría un atrio, un pórtico y que descendería una escalera para recorrer las catacumbas, como puede verse, no sé, en alguna película italiana. No, sencillamente me llevaron al medio de una calle y un señor levantó con un gancho un piombino, es decir, una tapa de tragante, y era yo el que estaba más cerca y me dice, vale. Y yo veo que hay simplemente arrimada una especie de escalera de esa que usan, no sé, los bomberos o algo así, allá abajo. Y me entra el terror de pensar que yo no voy a caber por el piombino, por el agujero, y que voy a estar en una escena lamentable enterrado hasta la mitad del cuerpo. Pero miren, pues ya estoy aquí, yo tengo que bajar. Y efectivamente logré bajar por la escalera, logré no caer y logré hasta vencer esa especie de poquito de claustrofobia que tengo para empezar a recorrer aquellas galerías que de todos modos, aunque tengan alguna iluminación, se mantienen muy específicas. Pero encontrarme con el fresco de Alcestes allí, para mí fue absolutamente decisivo. Tanto que cuando un tiempo después la reunión terminó, una reunión que se habló de asuntos muy sesudos y muy profundos, que a veces escapaban de mi comprensión, viene alguien y me dice, estamos preparando un número especial de nuestra revista y le estamos pidiendo a alguno de los participantes que ponga sus impresiones. Se esperaba que sobre el debate, ¿no? Yo dije, ay, sí, yo quiero escribir sobre la visita a la catacumba de la Vía Latina. Mirando con los ojos así. Bueno, en fin, lo hice. Pero eso que debía ser un articulito de 3 páginas, en realidad empezó a alimentar un libro de poesía. Y para colmo, por primera vez, no es la primera vez que me siento en unas presentaciones de las ediciones La Luz, solo que nunca me había sentado en el asientico del medio, sino en ese, para presentar primero aquella antología de Juan Manuel Roca, sí, del amigo Roca, inolvidable, aquí mismo, sí, pero del asiento de él. El año pasado presentar tu libro allí, pero sentir este año, sentir exactamente publicado, maravillosamente publicado por Ediciones La Luz. Y estoy al repetir una de esas frases que decían mis mayores y que yo por muchos años rechacé con mucha furia, porque me parecía que era de un sabor fatalista tremendo, y es que lo que sucede conviene. Porque este libro, que La Luz tan amorosamente ha llevado hasta convertirlo, hasta darle cuerpo, peso, vida, durmió años en una editorial nacional, donde lo evaluaron excelentemente, lo editaron de manera muy diligente, dieron el ICBN, que me consta que lo dieron, y lo guardaron en una gaveta. Exactamente. Y para colmo, en el ambiente siempre un poquitico maligno de la vida literaria mariana, me llegó el comentario de una persona de la editorial que dijo, no lo hagan para esta feria porque eso no se vende.
Pero parece que no se vendía ni en esa ni en ningún otro lugar. Al cabo de los años tuve que rescatarlo de esa editorial, tuve que hacer como Heracles con Alcestes, descender al infierno y decir, me lo devuelven porque no. Ay, espérate un poco más. Para eso únicamente los boleros. Únicamente los boleros, no podía esperar ni un poco más. El libro tuvo diversas fortunas, una muy singular, y es que yo terminara haciendo una antología personal del libro, que apareció y me hizo feliz de ver el libro completo, que hiciera una edición en el extranjero muy bien acogida, muy amorosamente trabajada, pero que no la ve su lector natural, que debe ser el lector cubano. Así que agradezco enormemente a Ediciones La Luz que haya dado la primera edición de verdad, una edición integral. Y para el lector cubano, desde Censo Alcestes. Ahora sí siento que el libro se publicó por primera vez. Gracias. De seguro los que nos acompañan en la sala desean escuchar uno de los textos, por favor. Mientras usted selecciona el texto que va a leer, debo apuntar que este libro tiene edición de Luis Youssef, diseño de cubierta e interiores de Robert Rice, diagramación de Julio César Hidalgo, y tiene la corrección e imagen de cubierta de Lorena Velázquez Fraga, que ha sido un nombre recurrente en esta mesa en la mañana y ya en la tarde. Pero ustedes pueden atestiguar la belleza de esta pieza que Lorena ha regalado para la cubierta. Bueno, voy a leer el poema que cierra el libro. Es uno de los textos que ya ha citado en su presentación, Los días del pan. Los prisioneros de aquella barraca ocultaron por 2 largos días la muerte del poeta. No es que quisieran prolongar aquella agonía en verso bajo el cielo siberiano, ni que pretendieran hacerlo inmortal en la medida mínima de los que identifican vida con el grito, la hoz y el cotidiano atardecer que desemboca en un muro. Lo hacían por el pan, es decir, por las mínimas raciones oscuras, aguzanadas, de una masa que iba a quebrarles a la vez dientes y espíritu. Mientras el cadáver iba helándose, azul y de modo más bien patético bajo la arpillera prestada, ellos procuraban desmenuzar su ración de un modo puntillosamente comunista, sin reparar en las horas ni en aquellos ojos ferozmente abiertos. Si no se hubiera filtrado allí una vez más el miedo, prolongarían aquel éxtasis por toda una existencia. El muerto les daba de comer como jamás supo hacerlo el poeta vivo. Pobre Osip Mandelstam, todas las palabras que en vida invocara cabían ahora en el pequeñísimo talego que junto a él también se caía a pedazos. ¿Qué esperar de aquellos torpes si allá lejos en Moscú, la noche en que los hombres de la Checa vinieron a detener al Bate, Ana Ikhvatova, la delicada elegíaca, aún sujeta por la compasión y sobre todo por el pánico, hurtó aquel huevo con que la familia iba agasajarle? Casi todo se fue al olvido. El epigrama contra el padrecito Stalin no pudo ser archivado. La cena de Akhmatova no la hizo más fuerte, ni la protegió del expolio. Los versos de Mandelstam arden en los oros de la edición de lujo, pero solo aquellos prisioneros de Siberia, fusilados o abandonados en la nieve a su más bien parco destino, y aún los que pudieron retornar de las sombras, recordaron hasta el último instante las jornadas en que sobrevivieron, robando a sus carceleros las raciones de un poeta que era, hasta donde se sabe, un inútil, pero su número, su vacuo nombre, valían al menos unas onzas de aquel pan moreno, hostil y salpicado de insectos,
pero que calentaba el estómago al menos por 2 días en la acre inmensidad de las estepas castigadas. Muchas gracias Roberto, muchas gracias Elian. Vamos a hacer ahora una pausa para continuar con las presentaciones en esta tarde en la que es un verdadero lujo compartir la poesía. Gracias.